Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Les saluda Reinaldo Aragón. Y es tiempo de hablar del Currículo Nacional Educativo derogado en parte por una resolución de un Tribunal Superior Civil en nuestra ciudad. Y para conversar sobre este tema y además sobre una importante conferencia de familia, sobre la familia, que se va a realizar en el distrito de Los Olivos, en la parte norte de nuestra ciudad, sobre este y otros temas tan importantes, vamos a conversar ahora en tiempo de hablar. Damos la bienvenida a Cristian Rosas. Muchas gracias, politólogo, Reinaldo. Vocero de Con mis hijos no te metas. Gracias. Bienvenido, Cristian. También está el abogado Alejandro Muñante, de la red de abogados pro familia. Muchas gracias, Reinaldo, una vez más, muchas gracias a todos. Y estamos también con el comunicador y teólogo Fernando Hidalgo, de la Iglesia Alianza de Los Olivos, como está el presidente además de Lima al Encuentro con Dios. El tema de la familia está sobre el tapete, el tema de la educación también, porque pues tiene que ver directamente con las familias que envían a sus hijos a las escuelas para recibir una educación acorde con los valores naturales. Pero el gobierno decidió poner en acción, digamos, poner en los colegios este currículo nacional educativo. Un grupo de padres de familia, de Padres en Acción, apoyados por otros colectivos, presentaron una demanda de acción popular. Y esto ha permitido pues que el tercer juzgado civil, me parece, de Lima, ¿no es así? Superior de Lima, Primera sala. La primera sala ha emitido una resolución. Doctor Muñante, como abogado, ¿qué es lo que dice esta resolución? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sinceramente nos encontramos bastante sorprendidos, pero también a la vez satisfechos en parte, como dice la resolución, fundada en parte, ¿no? por la sentencia que se ha dado el día de hoy, la resolución número 30 de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ha resuelto lo siguiente, ¿no? Y entonces nos remitimos a lo que señala la sentencia, la parte resolutiva, así es. Es una sentencia bastante extensa, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta la parte resolutiva, ¿no? En atención al tiempo. Dice, la resolución se declara fundada en parte la demanda interpuesta por Francisco Javier Pacheco Manga y otros, que viene a ser el colectivo Padres en Acción, ¿correcto? Así es. Entonces, se declara, dice, nula la resolución ministerial 281-2016 Minedu, solamente en el extremo que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica para el año 2007 respecto al enfoque de igualdad de género contenido en el acápite 2, enfoques transversales, ¿no? Donde está la parte de los enfoques, en la parte que dice, si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones, ¿no? Por vulnerar los artículos 7 y 22 de la Ley 28044, Ley General de Educación, y exhortándose al Ministerio de Educación para que promueva y o implemente un mecanismo específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas de educación, ¿no? Entonces, eso es lo que señala la sentencia, ese es el fallo de esta sentencia que finalmente se ha dado el día de hoy. Y bueno, nosotros podemos entonces estar en parte satisfechos porque esta resolución finalmente ha suprimido el enfoque de género de la Currícula Nacional de Educación, ¿no? Claro. Ahora, la demanda de Padres en Acción era más amplia, ¿no es cierto? Así es. Y seguramente habrá tiempo ya para desarrollarla completamente. Pero ¿en qué contexto se da esta sentencia? ¿Qué es lo que ha sucedido para que el Poder Judicial dicte esta sentencia? Bien, nuestra legislación contiene el derecho prioritario de los padres a dirigir
y a educar a sus hijos, ¿no? En ese contexto nosotros hemos tenido siempre una legislación bastante clara y específica. Porque además está en la Constitución. Exacto, está en la Constitución en su artículo 13 donde señala, ¿no?, que los padres tienen el deber de educar a sus hijos, a escoger el centro educativo y a dirigir el proceso educativo, ¿no? Entonces, eso es acorde a lo señalado también por la legislación internacional. Los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señalan claramente que los padres tienen este deber y este derecho prioritario, que no se le puede vulnerar por una ley o por cualquier norma que un Estado se atribuya de manera arbitraria, ¿no? En ese sentido tenemos todo un marco internacional que protege el derecho de los padres. Tenemos el marco constitucional en su artículo 13 que señala y ampara el derecho de los padres, y también tenemos un marco específico que es la ley especial, que precisamente la que hemos señalado, la Ley General de Educación. Vamos a ir a la Ley General de Educación, pero Cristian Rosas, como analista del tema internacional además, uno de los argumentos que se dicen es que el Perú, con este enfoque de género que estaba vigente, pues estábamos acorde con, digamos, la corriente internacional positiva para enseñar igualdad, no discriminación a los jóvenes en las escuelas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el discurso que ha manejado esta ideología ha sido un discurso bastante falaz, pero a la vez bastante simpático, ¿no? Y ha engañado a muchas personas. Inclusive ha confundido a muchísimos ciudadanos pensando que gracias al enfoque de género se logra una igualdad en trato de oportunidades. Pero me gusta lo mencionado por Alejandro, porque en 1959, cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Niño, en el principio 7 se establece que el interés superior del niño es en prioridad de los padres de familia interpretar, y ahí ya se habla que el niño tiene derecho a una educación en igualdad de oportunidades. En otras palabras, la gran victoria de la igualdad de oportunidades ante el Estado es como consecuencia de un enfoque de derechos humanos. El género es una etiqueta que aparece como consecuencia de una teoría sociológica, y esa etiqueta no nos ha dado ningún derecho, no ha adquirido, no ha progresado nada, simplemente ha querido revisionar la historia y tratar de confundir a las personas haciendo creer que la igualdad de género garantiza la igualdad de oportunidades, cuando eso ya está ganado desde el 59. ¿Cuál es la diferencia entre Muy bien. igualdad de género e igualdad de oportunidades? Justo en la diferencia está la clave para entender el asunto. El derecho regula la justicia entre seres humanos, y los seres humanos somos hombres y mujeres. Pero las teorías sociológicas quieren siempre reemplazar a la humanidad por una etiqueta: burgués, proletario, ario, híbrido, en este caso género. Pero antes de una ideología política, sociológica, somos seres humanos. Entonces, cuando se reemplaza el enfoque humano por el enfoque de género, lo que se hace es distorsionar la humanidad misma y convertir al ser humano en un medio de realización. Por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 15 claramente establece que el educando, el niño o niña que recibe educación, tiene derecho a una formación que respete su identidad. Pero no se puede respetar la identidad humana, hombre y mujer, cuando a su vez se pretende construir su identidad desde el colegio. Porque la construcción de una identidad basada en una teoría sociológica ya no es respetar la identidad humana. Por lo tanto, se estarían, cambiando términos para poder introducir precisamente estas ideologías. Es a través de las palabras, de los términos, que se pretende introducir ideologías. En este sentido, la batalla ideológica de este siglo no es solo filosófica como lo fue el siglo pasado. Se ha sofisticado la guerra, y ahora la batalla política no solo es filosófica, sino es filológica, en términos, en palabras, y a través de una palabra que aparentemente es un sinónimo, se introduce toda una corriente filosófica. Por ejemplo, así empezaron en las clases de ciencias naturales. En reproducción humana se estudiaba el órgano reproductor, y un día decidieron cambiar el término órgano reproductor por órgano sexual. Como era un sinónimo, nadie se quejó, y después dijeron: ¿por qué los órganos sexuales se van a estudiar en ciencias naturales? Mejor agarremos educación sexual.
Y así introdujeron todo el tema de la sexualización del cuerpo de nuestros hijos, solamente intercambiando un término de órgano reproductor a órgano sexual. Entonces, esta ideología, al implementar el enfoque de género, es que está reemplazando en el derecho un lente ideológico. Y nosotros no podemos permitir eso, porque el ser humano no es medio de realización ideológica de ninguna corriente comunista, nazista, de género. No somos. El ser humano es el fin supremo del Estado, no es un medio de realización. Y para terminar, nosotros nos alegramos como sociedad civil, como activistas pro familia, pro vida, porque esta resolución da luces de algo que todos conocemos, y es que ninguna mentira es eterna. Que nosotros salimos a las calles y protestamos para hacer público nuestra convicción de certeza moral. Esa certeza que nos recuerda que la verdad siempre triunfará. A veces habrá un paso atrás, 2 pasos adelante, pero nosotros estamos confiados, más allá del resultado, porque eso lo puede apelar el gobierno, puede modificar, pero lo que finalmente esto lo que nos transmite es que vale la pena luchar por la verdad. Y hablando de esta situación de género, de cómo se están introduciendo estos enfoques, Fernando Hidalgo, que además es comunicador y un especialista en el tema de familia, esto afecta a la familia, ¿no? Es decir, todas estas teorías y posturas ingresan a la familia por los medios de comunicación, ¿no? La televisión, los medios impresos, que uno cuando sale y sin querer se entera de cosas, cuando está esperando el colectivo, el micro, el taxi, en una esquina donde están colgados los diarios, ¿no? Y uno no sabe de lo que o sea, no tiene conocimiento previo, pero ahí se entera de que uno con otra hicieron clic y tienen un hijo, nunca se casaron. Es decir, todo esto va afectando a la familia, ¿no? Sí, Reinaldo, gracias por la invitación. Y estaba escuchando al doctor y también a Cristian. Es interesante que si ya la familia está luchando contra los medios de comunicación, está luchando contra toda esa filosofía que se ha introducido a través aún de la psicología y todas estas ramas, ¿no es cierto? Tener que luchar contra el Estado, y que nos quiere imponer sus puntos de vista y quiere que nosotros los adoptemos, ¿no es cierto?, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, y que nuestros hijos lo adopten. Eso es lo más peligroso. Eso es lo que quiero que está resaltando Cristian, porque no puede ser que ya tengamos que luchar solamente contra los medios, sino también contra el Estado, y luchar contra el Estado es lo más difícil, porque el Estado nos obliga a hacerlo. Y luchar contra los medios, yo puedo por lo menos decir, bueno, hijo, esto no veas, y no estamos de acuerdo con esto, y yo puedo instruirlo a él y formarlo a él. Claro, puedo apagarle la televisión. Claro, yo puedo apagarle hasta el televisor. Poner horarios al internet. Y yo puedo escoger lo que él puede leer y orientarle. ¿No es cierto? Y podemos escoger. Pero cuando el Estado me impone algo y me impone su filosofía a través de nuestra educación, ahí es el problema. Ahí viene el problema. En la conferencia que ustedes van a realizar en Los Olivos, es una familia inquebrantable en una sociedad quebrada. La sociedad está quebrada. Así es. Así es. Ese es el asunto. La sociedad es el reflejo de lo que ocurre en la familia. Tú lo sabes. Y entonces lo que viene pasando en nuestra sociedad en estos días es un poquito el reflejo de lo que viene ocurriendo en la familia. Entonces, si la sociedad está quebrantada, es porque las familias están quebrantadas. Y si está quebrantada la familia es porque el corazón de los seres humanos está quebrantado. Entonces ese es el gran problema. Entonces lo que queremos nosotros es ayudar a las familias. Por eso este Congreso de la Familia que estamos realizando en nuestra iglesia, porque lo que queremos es fundamentalmente fortalecer el concepto de familia tal como lo instituyó Dios, porque al final de cuentas la familia no fue instituida por ningún Estado, sino lo instituyó Dios. Entonces tuvo un origen que el origen no partió de los hombres, ni del Estado, ni de la sociedad, ni de los gobiernos. Inclusive las familias antes que la iglesia, ¿no? Así es, inclusive antes que la iglesia. Antes que la iglesia. Bueno, vamos aprendiendo cada vez un poco más aquí. Es tiempo de hablar, vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante sobre esto que está sucediendo en estos días en nuestro país y que afecta tremendamente la situación educativa también que vivimos, ¿no?
Vivimos una crisis tremenda, tantos días los profesores en huelga. Y no hay que olvidar que no es de ahorita, porque ahorita es la crisis terrible, pero desde hace más de un mes y medio las autoridades ya tenían conocimiento de esto y lo dejaron pasar. Solo que ahora estamos viviendo las consecuencias de esa sordera que ha habido y que no ha permitido pues que se solucionen estos temas en el momento que ha debido hacerlo, y tantos días perdiendo nuestros hijos clases en los colegios. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante. Es tiempo de hablar por Digital TV Perú. Al César se le tiene que dar lo que corresponde al César, pero bajo ninguna circunstancia le podemos dar al César lo que únicamente pertenece a Dios. No le podemos dar al César nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, porque Dios demanda que con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma le serviremos y adoraremos. Bueno, sí, estamos aquí en tiempo de hablar por Digital TV Perú y comentando la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la primera sala civil. Mientras los abogados, por supuesto, de ambas partes estudian el tema para ver los puntos específicos, pero lo que queda claro es que la Corte de Justicia ha dicho: hey, esta parte, esta mención que se hace sobre igualdad de género es derogada, eso ya está derogado, ¿no es cierto? Y lo que hace es llama al Estado a poner el tema de género sobre la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice en la sentencia, en la parte final? Dice que debe convocarse el Ministerio de Educación, debe convocar, exhortar, ¿no es cierto? Se exhorta al Ministerio de Educación para que promueva y o implemente un mecanismo, además lo dice, ¿no?, específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo, para que la sociedad y los padres de familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas en educación. Algo que no ha sucedido. Así es. Los padres de familia podrían preguntarse: ¿esto es un capricho de la sala? ¿Se han inventado un derecho nuevo? ¿Han resuelto algo que estaba en el limbo quizás, no? Y la verdad es que no. Lo que ha hecho la sala es decirle al Estado: hey, Estado, tú tienes una ley que te rige, cíñete a esa ley. Entonces, lo que los padres de familia tienen que entender es que lo que ha hecho la sala civil es simplemente darle la importancia y la valoración a lo que ya estaba regulado, que es el derecho de consulta a los padres de familia en la Ley General de Educación. Entonces, debemos, para poder entender la dación de la sentencia en el contexto actual, debemos entender qué cosas señalaba la Ley General de Educación, por lo cual los padres de familia se vieron obligados a presentar una demanda de acción popular. Correcto. Entonces, ¿qué se señala en la Ley General de Educación, que está vigente, ¿no es cierto? Exacto, la Ley General de Educación rige al Ministerio de Educación y a la elaboración de las políticas públicas, que involucra a todos. La Ley General de Educación está sobre el currículo. Claro, la Ley General de Educación nos plantea los parámetros y las directrices para poder desarrollar un currículo. Entonces, en la Ley General de Educación, en el artículo 7 señala claramente, no voy a leer todo el contenido de la norma porque podríamos ampliarnos demasiado, pero lo esencial, el artículo 7 de la Ley General de Educación, que usted lo puede buscar en Google o puede comprar la ley en una librería, señala que el proyecto educativo nacional que involucra el currículo, involucra todas las bases, se construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad a través del diálogo nacional, del consenso y de la concertación política a efecto de garantizar su vigencia. Dicen, su formulación responde a la diversidad del país, no solo lo que piensa una minoría, sino también atendiendo a la mayoría. ¿Por qué? Porque somos una democracia, ¿correcto? Dice también en su artículo 22 que la sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. ¿Cómo participa la sociedad? Inciso A, participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional
y local. La sociedad participa en la definición y desarrollo de las políticas públicas. Entonces, ¿cómo esta participación involucra en la elaboración del currículo? El artículo 34 lo señala. ¿Qué dice el artículo 34? El proceso de formulación del currículo es participativo. Dice, y se construye por la comunidad educativa. ¿Quiénes forman parte de la comunidad educativa? ¿Quiénes desarrollan el currículo? El artículo 52 lo responde y dice, la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos y los miembros de la comunidad local. Y Cristian, ¿ha participado los padres de familia? En realidad no, por eso es que los padres de familia Los se han hecho... la comunidad educativa. Se han hecho visibles en las calles, se han hecho notar porque se ha ignorado sus derechos. Y uno de esos derechos, a propósito de esta conversación y también del trabajo y el reconocimiento del cristianismo a lo largo del progreso verdadero de la humanidad, está en que precisamente al César se le tiene que dar lo que corresponde al César, pero bajo ninguna circunstancia le podemos dar al César lo que únicamente pertenece a Dios. No le podemos dar al César nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, porque Dios demanda que con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma le serviremos y adoraremos. Y lo que este currículo hace es pretender quebrantar, apoderarse, suprimir y someter la mente de nuestros hijos, sus corazones y su propia alma al punto de hacerlos colaboradores de una ideología que está basada en una mentira sobre la propia identidad humana. En ese sentido... ¿Cuál es esa mentira? La mentira es esta propuesta ideológica que dice que el sexo con el cual hemos sido creados y está plasmado de forma majestuosa en los cromosomas, en el ADN, en la composición cerebral, en los genitales, en los huesos, en la epigenética, es permanente. Uno es hombre o es mujer, ni siquiera se nace, porque desde antes que nazcas, en el momento de la concepción, con el ADN ya eres. Definitivamente sale XY o XX en tu cara genética. Por eso a los meses nomás la ecografía se ve si es hombre o mujer. Y aun cuando mueres y te conviertes en una momia y pasa 3000 años, tus huesos dan testimonio de tu identidad. El ser humano ontológicamente, existencialmente es hombre o mujer. Claro, cuando es identidad... Cuando se encuentra una momia, pues se sabe si era hombre o mujer. Claro, o sea, al margen si el ser humano se mutila, claro, y se disfraza de mujer o se implementa siliconas, una gota de sangre va a revelar la verdad de lo que somos. Y esta ideología lo que pretendía hacer era distorsionar la esencia misma de la humanidad, quiénes somos. Y lo peor aún es que si bien en Perú celebramos esta victoria, también estamos tristes porque el día de hoy en Chile la presidenta Bachelet ya firmó la adopción de niños por parejas homosexuales y en California se ha aprobado en el Senado para ratificarse esta semana que será multado y con pena de cárcel a todas las personas que no sometan su voluntad, su moral y su fe al seguirle la corriente a una persona con trastornos de identidad. En otras palabras, si una persona en California se rehúsa a llamarle a un hombre mujer, porque es una mentira o porque va contra la naturaleza, contra la conciencia, contra la verdad, ahora será aprobado su propia fe, su propia humanidad. Y por no ser cómplice de la mentira, será multado y será encarcelado. Ahora, todo esto forma parte de esta, digamos, este enfoque. Esta ideología, claro. Y porque algunos de los voceros que dicen, que defienden este currículo que ha sido derogado, dicen, no tiene nada que ver, esto es solamente en contra de la discriminación, en realidad no queremos que se discrimine a nadie. ¿Es así, Alejandro? No, en realidad, como nos señala bastante bien Cristian, no es que esté buscando fomentar la igualdad y la lucha contra la discriminación, ¿no? Porque para poder luchar frente a la discriminación no es necesario implantar una ideología, y esto es lo que se ha hecho precisamente, ¿no? Implantar una ideología que hace que, digamos, ser femenino o ser masculino sea una construcción social para ellos, ¿no? Violentando, dejando de lado todo lo que nosotros hemos aprendido en las ciencias naturales, ¿no? Y precisamente yendo en contra de lo que los padres de familia educan
enseñan a sus hijos. Precisamente estas leyes son las que han sido vulneradas. Por esa razón es que la sala, una corte nacional, ha dicho que este currículo no ha sido consultado a los padres, precisamente en salvaguarda de este derecho. Entonces, no podemos decir ellos en ese sentido que lo que han hecho es hacer algo muy bueno. No habría una sentencia que lo niegue, ¿no? Pastor Hidalgo, un enfoque de este tipo, ¿no? Un enfoque, digamos, que tiene una carga ideológica, pues, como ha quedado demostrado, ¿no? Y que además ha sido ratificado por la sentencia de una corte. Esto ya no es un tema político, es un tema legal. ¿Afecta, mina, ataca el orden familiar? Bueno, sí, gracias a Dios que esto se ha derogado, por lo menos esa parte ideológica de que debemos construir, se puede construir nuestra identidad cuando la identidad ya la tenemos al nacer. Lo acaba de ratificar Cristian, nos lo acaba de explicar muy bien. La identidad no se construye, la identidad ya la tenemos al nacer. Es decir, y cuando el Estado trata de imponernos, cuando el Estado trata de imponernos sus valores, sus criterios, su ideología, su forma de pensamiento, porque no hay otra forma de llamarlo, ¿no es cierto? Claro. Cristian lo ha dicho muy bien, es una idea, ¿no es cierto? Y entonces nos lo intenta imponer, entonces eso altera realmente a toda la familia. Altera desde el momento de su nacimiento, desde el momento de la formación. Entonces afecta a todo. Afecta a nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias. El Estado no puede imponernos sus pensamientos, su creencia, su valor, no puede. Ya las familias tenemos el derecho de formar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores y ni siquiera son valores propios de una sola fe. Esto nace desde el inicio, desde la creación, ¿no? Esto es parte del ser humano. ¿Qué dice la Biblia? Esto es parte del ser humano, ¿no? Esto es parte de nuestra naturaleza. O sea, el Estado está tratando de cambiar algo que es natural, que nace desde la creación, nace desde los inicios desde los albores de la humanidad, de los inicios de la humanidad, ¿no es cierto? Desde la primera familia, desde la primera pareja. Desde Adán allí, Eva, ¿no es cierto?, surge Adán y Eva, ¿no? Desde la creación, porque Dios creó un hombre, Dios creó una mujer, y desde ahí, pues entonces surge toda la humanidad. Dios no creó una tercera opción, no la creó. Entonces, creo que esto es algo no solamente que nace en la naturaleza y de nuestro Creador, sino también es parte de lo que nosotros creemos. Y el Estado no nos puede imponer su creencia, no puede. Ahora, no nos puede imponer sus valores, no puede obligar a enseñar a nuestros hijos algo que nosotros no creemos. Una de las acusaciones que se hacen, o uno de los argumentos que se utilizan a posiciones como la que se está expresando, es que posiciones como esta pues alientan la discriminación, ¿no? Dicen, no, pero si alguien quiere tener una sexualidad diferente, una expresión sexual diferente, con estas posiciones es discriminado. ¿Es así? Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que hay libertad para que cada una persona escoja la forma de vida que quiera llevar. El problema radica es cuando me quieren imponer esa forma de vida desde arriba. Ese es el gran problema. Desde el poder. Yo puedo discrepar de esa persona que piensa diferente a mí. Así que, ¿no es cierto? Yo puedo discrepar, como que pueden discrepar y te respeto, claro, por la forma de vida que quieras llevar y la conducta que quieras tener. Pero eso no significa que yo la apruebe, ni siquiera que yo me vea obligado a opinar y de que, bueno, todos debemos ser igual a ti, ¿no es cierto? Y que si yo pienso contrario a ti también te estoy discriminando. No. Yo creo que estamos en un país democrático con mucha libertad, pero no quiere decir que tú me impongas tu forma de pensamiento. Y tampoco significa que lo tuyo, tu forma de pensar sea lo correcto. Dame libertad de poder juzgarte, criticarte, ¿no es cierto? Y en esa libertad poder corregirnos y convivir también, aunque pensemos de diferente manera.
Interesante lo que estamos escuchando acá. Vamos a complementar las ideas en la parte final de nuestro programa. Ahora vamos a hacer una pausa. Esto es Tiempo de Hablar y esto es Digital TV Perú. Volvemos en un instante. Justamente eso es lo que estamos queriendo hacer nosotros, a través de nuestra iglesia, en el sentido de proteger la familia, a través de la instrucción, de la enseñanza de lo que es familia, de lo que es la verdadera identidad, ¿no? Tal como hemos sido creados. Estamos aquí en Digital TV Perú y es tiempo de hablar. Es un tema pues que nos involucra a todos, ¿no es así? El tema de la familia, la educación, todos tenemos que ver en esto. Y cuando alguien desde el poder, desde el gobierno, trata de imponernos una visión de las cosas, pues esto provoca que los padres de familia que sienten vulnerados sus derechos hayan salido no una ni dos, sino innumerables veces. No solamente en Lima, sino en todo el país. No solamente a marchar, sino a expresar su opinión, ¿no? Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian, así es. Ha sido una expresión, junto con otros colectivos claro. y otras expresiones también en contra de estas imposiciones. Así es, y yo creo que es la expresión de la humanidad, porque nosotros apelamos a lo que es más esencial. No, ni siquiera apelamos a una teoría política, a un partido político, a un grupo de personas, a una creencia. Como bien lo dijo el pastor, lo que nosotros defendemos es la mismísima naturaleza, que no es nada más que la creación, que no es nada más que la ciencia. La ciencia es el estudio de la creación, no es ni más ni menos. Y precisamente al defender la creación, al defender la naturaleza y al defender la ciencia, estamos ratificando nuestra voluntad humana de permanecer en una época que respeta la verdad. Nos resistimos a ingresar a una etapa de la historia post-verdad y post-humana. Y gracias a Dios que en el Perú ha funcionado una resistencia moral, verdaderamente moral. Porque recordemos que si bien la democracia es un método interesante en el gobierno y en la política, y si bien también el sistema jurídico y las leyes cumplen una función en regular la justicia, ni lo legal es sinónimo de la justicia, ni lo democrático es sinónimo de lo moral. Entonces, ¿cómo hacemos para que la ley sea justa? No hay justicia que no esté fundamentado en la verdad. Porque aquella justicia que es verdaderamente justa es justa y veraz a la vez. Como le decía el profeta Isaías en la Biblia, los juicios del Señor, de Dios, que son perfectos, son justos y verdaderos a la vez. No puede existir una justicia fundamentada en una mentira. Por ejemplo, en el régimen nazi, que era legal el exterminio de los judíos, basados en una mentira. ¿Qué mentira? Que eran inferiores, subhumanos. Eso no es justicia, por más legal que sea. Igual la democracia, por más mayoría, minoría, métodos, plebiscitos, reivindicaciones que se pueda hacer en un congreso u otro congreso, el hecho que algo sea democrático no lo hace necesariamente moral y bueno. Por eso todo el régimen nazi fue democrático, pero carente de moral. Lo que hace un gobierno, una sociedad justa, moral, correcta, es precisamente la reacción genuina, sincera y real de una población que se resiste ante la tiranía de la mentira. Bien, yendo a al currículo que ha sido derogado y a esta sentencia, lo que debe hacer la ley lo que debe hacer el Ministerio de Educación es respetar la ley de educación. Así es, Reinaldo. Que has mencionado una parte, doctor Muñante, pero hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Exacto. El reglamento de la Ley General de Educación señala claramente también que el Currículo Nacional de Educación Básica es la base de la política pedagógica nacional y está fundamentado en un diagnóstico de la realidad sociocultural y económica. ¿Qué quiere decir? Que el currículo tiene que recoger todas las posiciones, tiene que respetar todas las creencias, principalmente de los padres, porque ellos son los que trasladan sus creencias y su formación a sus hijos. Y es más, dice bien claro que el currículo no debe contradecir lo que enseña los padres. Exacto, el currículo dice bien claro el reglamento, el artículo 27, que el currículo es flexible. ¿Qué quiere decir? Que puede ser mejorado. Sin embargo, hemos visto que un Ministerio de Educación bastante rígido, bastante arbitrario. Y además,
quiero también señalar lo siguiente. El mismo artículo 27 en su último párrafo señala: la aprobación o modificación de su enfoque, dice, se realiza sobre la base de un proceso de consulta, Reinaldo. Interesante, o sea, está ahí clarísimo y específico, ¿no? El enfoque tiene que ser consultado. ¿Se consultó? ¿Y dónde? No, por eso es ilegal. Hacemos la pregunta, ¿dónde está esa consulta? ¿Dónde está? ¿Cuándo se hizo? Y importante también reflexionar sobre lo siguiente. ¿Por qué es responsabilidad de los padres la educación y no del Estado? Porque el Estado no tiene la capacidad de procrear. Somos los seres humanos, los padres de familia. Por lo tanto, ellos no pueden hacer un pedido de potestad, de patria potestad sobre nuestros hijos. Los ciudadanos no somos súbditos. Los ciudadanos somos el fin supremo del Estado. Entonces es triste cuando los gobernantes de cualquier nación del mundo asumen que el ciudadano en realidad es un súbdito, es un esclavo, es un medio de realización, porque a veces la clase política le da soroche, ¿no? Y tiene complejo de superioridad y piensa que tiene que diseñarnos a la imagen y semejanza de sus ideas, y pierden el sentido de lo que es el servicio público, la res pública, la cosa pública. Y precisamente para evitar este tipo de corrupción en una clase política es necesaria la reacción, y la reacción ciudadana es constitucional. La misma Constitución prevé estos escenarios despóticos, donde la clase política puede aún desconocer sus límites constitucionales. Por eso exige que el ciudadano tiene la responsabilidad y el deber de proteger y defender la familia y de rebelarse a medidas que sean contrarias al bienestar humano. Y sí. Perdón, Renato, Sí, justamente eso es lo que estamos queriendo hacer nosotros, a través de nuestra iglesia, en el sentido de proteger la familia, a través de la instrucción, de la enseñanza de lo que es familia, de lo que es la verdadera identidad, ¿no? Tal como hemos sido creados. Y por eso nuestra necesidad de fortalecer la familia en nuestro Congreso de Familia, porque es nuestro rol, es nuestra tarea, ¿no es cierto? Proteger la familia. Vamos a hablar sobre este Congreso de Familia. ¿Cuándo es y dónde se va a hacer? Este Congreso de Familia es en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Los Olivos, en la avenida Alfredo Mendiola 3435. Se va a estar llevando a cabo desde este miércoles 30 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre. Entonces ustedes pueden acercarse allí, participar, habrán diversos talleres, diversos temas que se van a tocar, que han de fortalecer la familia, han de fortalecer el hogar, han de fortalecer lo que nosotros creemos que es lo que la naturaleza nos ha dado, ¿no es cierto? Y los valores y las creencias que tenemos y que son vitales para que la familia esté sólida, sana, y de esa manera nuestra sociedad esté sana. Una familia inquebrantable en una sociedad quebrada. ¿No? Es el título de la conferencia. Hay diferentes conferencistas, ¿no? Sí, va a estar con nosotros el reverendo Javier Cortázar, el reverendo Wilson Chávez, el reverendo Gustavo Chean, que van a estar compartiendo en esos días los diversos temas. Son expertos en familia, ¿no es cierto? Y también van a estar diversos talleristas que van a estar dando diversos temas, talleres que han sobre manejo de recursos económicos, un poco el conflicto en la familia, cómo ayudar a una pareja cuando hay conflictos en el matrimonio, el poder del perdón en el hogar, cuando hay dificultades, cuando hay peleas, ¿no? Temas como estos se van a estar tocando en el Congreso de la Familia. Sí, yo quería complementar y felicitar ese tipo de iniciativas eclesiales, porque si nosotros hacemos un genuino resumen de los verdaderos logros en la historia humana, precisamente es la iglesia cristiana que se plantó en la historia en la verdad. Por ejemplo, para hacer un breve resumen, ¿no? Fue Wallace con William Wilberforce, ¿no? John Wallace, ingleses, que fundamentados en su fe cristiana dijeron: Dios nos hizo a todos en su imagen y semejanza, por lo tanto todos somos dignos, y el negro no puede ser esclavo, hay que abolir la esclavitud. Y ellos se levantaron solos, dos, contra todo un sistema. Lucharon no un año ni dos, lucharon como legal, 3 décadas. ¿No? Estatal, ¿no? Estatal, económico, corporaciones transnacionales de la esclavitud, imperios, pero 2 personas fundamentadas en una fe inquebrantable que es la verdad.
lucharon contra aquellas teorías que decía que hay un darwinismo social. O sea, hay un ser más evolucionado que el otro que daba una justificación moral. Esa mentira se rompió gracias a la iglesia cristiana. No solamente ahí, en Estados Unidos, en Abraham Lincoln, cuando luchó por la libertad, recordando lo que dijo el profeta Isaías: los juicios del Señor son justos y verdaderos. No solamente Abraham Lincoln, el reverendo Martin Luther King Jr., que estamos recordando la segregación, ayer, anteayer, claro, lo que él declaró. Y no solamente ellos, los misioneros presbiterianos, bautistas, que lucharon por los derechos de la mujer, diciendo que hombre y mujer fuimos a la imagen y semejanza de Dios. Estos logros históricos del verdadero desarrollo humano han querido ser secuestrados por grupos feministas, por teorías sociológicas, políticas, ideologías, y quieren cambiar la historia. Por eso yo creo que vale la pena asistir y buscar la dirección de la iglesia, porque el mensaje de la iglesia es eterna. Así es. ¿Y cuál es la página web donde se puede tener la información? En la página web es Iglesia Alianza Cristiana y Misionera losolivos.org. Entonces pueden ahí buscar. También. Y en el Facebook también, y así Los Olivos, y pueden encontrar toda la información acerca de esta conferencia. Una familia inquebrantable en una sociedad quebrada. Bueno, estamos terminando este programa examinando lo que ha resuelto la Sala Civil. No es cierto, tenemos por supuesto para seguir hablando, pero no nos hemos quedado en el análisis, sino en la propuesta. Se puede trabajar en hacer familias inquebrantables en una sociedad, como usted está viendo, pues no le tengo que decir más. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Gracias, Cristian Rosas. Gracias, Alejandro Muñante. Gracias, Pastor Fernando Hidalgo, por habernos acompañado, y gracias a ustedes por habernos visto también. Esto es Digital TV Perú, el futuro hoy. Gracias por habernos acompañado.